Buenos días a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de enlace químico. Nosotros estamos comenzando nuestro tema 5 de nuestra unidad 2. Recordemos que estamos aún en nuestro primer eje transversal. Antes de empezar la clase, pues como todos los días los invito a que hagamos una pequeña oración. Señor, te pedimos que esta sea una semana donde tu mano vaya con nosotros. Concédenos lo que tanto anhelamos y bendícenos. Amén. Para empezar nosotros a estudiar nuestro tema, primero tenemos que recordar que los átomos que se utilizan para formar moléculas compuestas o en su defecto, compuestos químicos van a estar asociados mediante diferentes tipos de fuerzas de enlaces. Estos átomos se van a unir siguiendo características afines para permanecer estables en la naturaleza y no sufrir alguna alteración que los disocie. Los modelos para las moléculas van a ser los siguientes. Primero vamos a tener nosotros nuestro modelo en enlace de valencia. Este explica que solo los electrones que están en el último nivel van a participar en la formación de los enlaces. En la combinación entre los no metales comparten electrones y en la combinación entre un metal y no metal se donan o aceptan electrones. Por ejemplo, la combinación del sodio en la familia 1 tiene un electrón de valencia. Al combinarse con el cloro, que es de la familia 7, de acuerdo con el nombre de la familia, tiene esa misma cantidad de electrones en la última capa. Así, el modelo de enlace de valencia se va a explicar mediante este diagrama. Tenemos aquí a nosotros, a nuestro átomo de sodio que dijimos que tenía un electrón de valencia y lo vamos a representar con un tachecito. Nuestro otro elemento lo vamos a estar representando con círculos. Nosotros dijimos que tiene 7 electrones de valencia, entonces nosotros en cada lado vamos a poder ponerle 2 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uniéndose va a quedar de la siguiente manera. Este sodio dijimos que tenía una tachecita. Entonces, el sodio, que es el que tiene menor cantidad de electrones, va a ceder su electrón al cloro para completar lo que nosotros llamamos la regla del octet, que es una regla en la que nos dice que para que un elemento esté estable en el estado natural, va a tener que juntar 8 electrones en su último orbital. Entonces vemos que el sodio me cedió a mi cloro su electrón, por lo cual ya voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. 7 que son del cloro y uno más que es del sodio, completando así mi regla del octeto. También vamos a tener mi modelo del orbital molecular. Este modelo me va a establecer que los electrones de los enlaces químicos no van a estar asignados individualmente, sino que cuando los átomos van a interaccionar, sus orbitales van a perder su individualidad y se van a transformar en uno solo, pero que también van a ser dependientes. Por ejemplo, en una molécula de un compuesto, según este tipo de modelo, se contempla a la molécula como un componente único y no como la donación o su capacidad de compartir electrones. Esta imagen va a ser la representativa de un compuesto de una molécula, perdón, como un compuesto único, como nos los marca el modelo de orbital molecular. Sabiendo nosotros que tenemos estos dos tipos de modelo, vamos a ver que también vamos a tener diferentes tipos de enlace químico. Estos enlaces químicos van a poder ser covalente no polar, va a poder ser covalente polar o va a poder ser un enlace iónico. Para nosotros entenderlos un poquito mejor, vamos a entrar a cada uno de ellos y explicarlos con más detalle. Primero vamos a comenzar viendo al enlace iónico. Este va a ser llamado así cuando se forma un enlace entre elementos de cargas iónicas opuestas. Por lo tanto, lo que sucede va a ser una transferencia de electrones para determinar una carga específica.
En este caso, la sustancia cargada electropositivamente va a ser el metal y la negatividad del no metal. Este tipo de enlaces va a tener como características generales que van a estar formados por dos átomos con apreciable diferencia en el valor de sus electronegatividades. Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividades, mayor será el carácter iónico del enlace. Un enlace iónico va a ocurrir cuando la diferencia de electronegatividades entre los átomos que se unen es igual o mayor a 1.7. Se van a formar sólidos cristalinos estables que se mantienen estrechamente unidos por el efecto de los iones con cargas opuestas. Los sólidos iónicos van a tener altos puntos de fusión que por lo común se van a hallar entre los 300 a los 1000 grados centígrados. Todos los compuestos iónicos puros van a ser sólidos a temperatura ambiente, ninguno de ellos va a ser líquido ni gas. Los puntos de ebullición de las sustancias iónicas son muy altos, por lo general entre 1000 y 1500 grados centígrados. Muchos compuestos iónicos van a ser solubles en agua. Cuando estos compuestos se disuelven, los iones se van a disociar, es decir, se van a separar y se van a desplazar libremente. Y por último, la presencia de los iones disociados va a promover que una sustancia iónica en disolución o fundida conduzca electricidad. ¿Cómo se va a formar un enlace iónico? Como hemos estudiado, cada elemento de la familia representativa va a tener una cantidad de electrones de valencia ya establecida. Los enlaces iónicos van a transferir electrones entre sus elementos para neutralizar sus cargas. Este tipo de enlace va a ser el más estable, ya que la atracción de las cargas va a mantener unidos los compuestos y forman una estructura sólida entre ellos. El tipo de enlace iónico más común es el que se realiza entre elementos de los alcalinos con los halógenos. En todos los casos, lo que se trata es que todos los enlaces cumplan con la regla del octeto. Por ejemplo, al unir el potasio con un electrón de valencia y de carga electropositiva con el bromo que contiene 7 electrones de valencia y carga electronegativa, se va a obtener un enlace iónico. Como vemos, mi potasio tiene solamente un electrón, mientras que mi bromo tiene 7 electrones. Al momento de unirse, mi potasio va a ceder su electrón al bromo para que éste tenga su estabilidad y complete su regla del octeto. Muy importante que siempre veamos que se van a escribir de 2 en 2 mis electrones y siempre un elemento va a tener que estar representado con circulitos y otro con tachacitas. Ahora vamos a ver a mi enlace covalente. Este va a resultar de la combinación de dos o más átomos elementales que compartan uno o más pares de electrones. Normalmente va a ocurrir entre compuestos no metálicos que son aparte electronegativos. ¿Qué características van a tener los enlaces no covalentes? Pues estos van a estar formados por átomos con igual valor de electronegatividad o poca diferencia entre ellas. En un enlace covalente, las diferencias de electronegatividades entre los átomos que se unen va a ser de 0 o menor a 1.7. En esto se van a formar moléculas, es decir, conglomerados que se comportan como una sola partícula. Van a tener puntos de fusión bajos que van a ser menores a los 300 grados centígrados y se van a presentar en los tres estados de la materia, dependiendo de su peso molecular y de las fuerzas intermoleculares. ¿Cómo se van a formar este tipo de enlaces? Pues por la facilidad que tienen estos elementos electronegativamente cargados, lo que van a intentar es compartir electrones. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, cuando se une a dos átomos forma un enlace covalente, porque este único electrón de valencia lo comparte con su similar. Tenemos mi ejemplo, tengo mi hidrógeno que se va a unir con otro hidrógeno y va a formar un enlace covalente. La representación en la estructura de Lewis del compuesto va a ser la siguiente. Tengo mi electrón de mi hidrógeno, mi otro electrón de mi hidrógeno y van a hacer este enlace. Este enlace que yo veo va a ser covalente.
Yo voy a tener diferentes tipos de enlaces covalentes según las moléculas asociadas, que van a ser los siguientes. Voy a tener mi enlace covalente no polar, que se va a formar cuando los elementos son no metales, pero idénticos. No van a generar cargas únicas, ya que comparten electronegatividad. Según su valor de electronegatividad, el valor va a ser cero, como por ejemplo el flúor, el CH4, que es el metano, el cloro y el bromo. Cuando forman enlaces covalentes, voy a tener un enlace covalente no polar con los elementos que comparten de un modo desigual entre átomos de elementos diferentes. En estos casos, la molécula va a tener un valor electropositivo y el otro electronegativo. Según su valor de electronegatividad, va desde valores mayores a cero, pero menores a 1.7. Por ejemplo, el hidrógeno con el flúor, el H2O y el hidrógeno con el cloro. Y voy a tener por último un enlace covalente coordinado. Este va a suceder cuando un solo átomo aporta electrones y el otro no. Su valor de electronegatividad no va a estar establecido. Por ejemplo, el amoníaco NH4 con una valencia más 2 y el cloro con el oxígeno, el óxido de cloro, con una valencia negativa. Si se dieron cuenta, estuvimos hablando de la capacidad de la electronegatividad, pero cómo nosotros vamos a sacarlo, cómo vamos a podernos guiar. Para eso vamos a usar esta siguiente tabla. Vamos a tener una tabla de electronegatividad donde me va a decir la electronegatividad de cada uno de los elementos. Dependiendo del color, desde el verde más clarito va a ser la más baja, pasando por el amarillo y a la roja, que va a ser la electronegatividad más alta. Si el valor es igual a cero, se va a considerar un enlace covalente no polar. Si el valor es mayor a cero, pero menor a 1.7, se va a considerar un enlace covalente polar. Y si el valor es de 1.7, se va a considerar un enlace iónico. Según el tipo de enlace presente, nosotros vamos a tener tres tipos. Vamos a tener enlaces sencillos, dobles o triples. En el enlace sencillo, los átomos participantes solo van a compartir un par de electrones y va a quedar de esta manera. En el enlace doble se da cuando los átomos comparten dos pares de electrones para alcanzar la ley del octeto y nosotros lo vamos a representar así. Y el triple, en este caso, van a compartir tres pares de electrones y nosotros lo vamos a representar de esta manera. Tenemos que recordar que de acuerdo con su longitud de enlaces y la energía del enlace, se va a representar que según la longitud del enlace, el sencillo va a ser mayor que el doble que el triple. Según la energía del enlace, el sencillo va a ser menor que el doble y el doble va a ser menor que el triple. El que representa mayor energía de los enlaces va a ser el enlace triple. Esto va a favorecer ya que estos enlaces son los más difíciles de destruir. Recordemos que la longitud del enlace va a ser la distancia promedio entre los núcleos de dos átomos unidos mediante un enlace químico. Y la energía del enlace va a ser la energía necesaria para romper un mol de dichos enlaces. Vamos ahora a estudiar la estructura de Lewis para compuestos. Como observamos, la estructura de Lewis la vamos a utilizar para elementos del bloque de los representativos y la cantidad de puntos va a ir de acuerdo con la familia a la que pertenezcan. Pero, ¿qué va a suceder si yo intento combinar dos elementos de un mismo bloque? Seguidamente vamos a explicar los pasos que debemos de seguir. Nos dice mi ejemplo que yo elabore la estructura de Lewis para este siguiente compuesto. Tengo un átomo de fósforo y tengo tres cloros. Vamos a determinar primero la cantidad de electrones de valencia totales que sigue para cada elemento en la fórmula. Yo tengo la cantidad de átomos del elemento.
El fósforo tengo un átomo y tengo 5 electrones de valencia. Entonces yo voy a tener 5 electrones. Para el cloro, yo tengo 3 cloros y tengo 7 electrones de valencia. Entonces 3 por 7 voy a tener 21 electrones. Por lo tanto, si lo sumo, yo voy a tener un total de 26 electrones. Después, yo voy a tener que determinar el átomo central. Para ello, tengo que tomar en cuenta las siguientes reglas. El átomo central va a ser aquel que solo presente un átomo. El carbono va a tener prioridad siempre como átomo central. El oxígeno y el hidrógeno no pueden ser átomos centrales. El hidrógeno nunca se va a unir al átomo central. El átomo central en este ejemplo que yo voy a usar va a ser el fósforo, ya que solamente tenemos un fósforo y 3 cloros. El siguiente paso va a ser que una vez que yo coloque mi átomo central, los átomos van a comenzar a distribuirse de manera que formen un cuadrado, de manera que por lado ocupen 2 electrones como máximo, pues como cuenta total un elemento debe tener 8 electrones. Entonces, yo aquí localicé mi átomo central. Mi átomo central yo sabía que tenía 1, 2, 3, 4, 5 electrones. Y posteriormente fui acomodando mis cloros al lado, alrededor de mi átomo central, tratando de formar mi cuadrado. Entonces, aquí yo distribuí de 2 en 2 mis átomos del cloro. 2, 4, 6, 7. Entonces aquí me sobró un cloro. Perdón, electrón del cloro. Otra vez 2, 4, 6. Y aquí me sobró un cloro. 2, 4, 6. Y aquí está mi séptimo átomo de electrón del cloro. Por lo cual ya pude yo completar mi octeto de mi fósforo. Y al mismo tiempo se van compartiendo con, si yo aquí ya cumplo mi regla del octeto, de esta manera yo cumplo mi regla del octeto, de esta manera yo cumplo mi regla del octeto, y nosotros ya veíamos que mi fósforo ya cumplía mi regla del octeto, por lo cual mi configuración electrónica está bien realizada. Por último, tengo que comprobar que la cantidad de puntos o símbolos coincida con el valor determinado en el paso 2. Cuando los compuestos van a estar cargados, se debe tener en cuenta que si el compuesto hay un anión, se van a sumar electrones y que si en el compuesto hay un catión, vamos a restar los electrones. Con esto llegamos a nuestra clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, pueden dejármela con gusto en los comentarios y yo trataré de resolvérselas a la brevedad. Que tengan muy bonito día y nos vemos en la próxima.